ni ser captura. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se ha hablado mucho con respecto a la venida del Hijo del Hombre, a la venida de Jesucristo a la tierra. Hay muchas teorías en base a las Escrituras, pero teorías que están sin una luz del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que la venida de Jesucristo será inesperadamente. En Mateo 24, versículo 36, Jesús le decía a sus discípulos con respecto a la pregunta que estos le hacían de su pronta venida. Y Jesús le dijo allí en Mateo 24 de dos de sus venidas. Una, dice, será una venida inesperada. Y dice en el versículo 36 de Mateo 24, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Él estaba diciendo como en los días de Noé, inesperadamente, iba a venir Él. Y les dice en el versículo 42, Mateo 24, versículo 42, conforme a la Escritura y conforme a lo que los discípulos le preguntaban a Jesús, de lo que sería la venida de Él y el fin del mundo. Y le dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón vendría, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de Jesús. Jesús le estaba diciendo a ellos que Él vendría inesperadamente, como ladrón en la noche. Nadie tendría la seguridad ni la señal de que Él vendría. Nadie les iba a avisar el día que vendría, porque dice que ni siquiera los ángeles del Señor sabían ni saben la hora en que Él ha de venir. Todas las suposiciones que se hagan con respecto a la venida de Jesucristo a la tierra, la primera venida de Jesús a la tierra, va a ser inesperada. Todo lo que se diga es conforme a propias conjeturas de cada una de las revelaciones que cada uno tenga, sea revelaciones del Espíritu Santo o revelaciones de la carne o revelaciones de los demonios. Porque Pablo le dijo claramente a Timoteo que en los últimos tiempos los hombres recibirían la doctrina de demonios. Los demonios falsificarían de tal forma la doctrina que éstas serían llamadas sanas doctrinas. Lo que está aconteciendo hoy con muchos que se dicen siervos del Señor y dicen que tienen la sana doctrina. Yo no conozco cómo es la doctrina enferma. Si ellos tienen la sana doctrina, ¿cómo será la doctrina enferma? Esto harán los demonios en los posteriores tiempos, o sea, en estos tiempos donde se han levantado muchos de aquellos que se dicen siervos del Señor. Ahora yo hice una pregunta, ¿está bien llamarse a uno mismo siervo del Señor o está mal llamarse siervo del Señor? Jesús le dijo claramente a sus discípulos que el siervo no sabe lo que hace su Señor. O sea, que el que se diga que es siervo del Señor, ese no conoce lo que hace su Señor, pero yo los llamaré amigos, porque el amigo sí sabe lo que hace su amigo, que es Jesús. Dice, todo aquel que es mi amigo conoce lo que hay en mi corazón. Por eso dice, los siervos no conocen, porque los siervos son siervos. Ellos no tienen la potestad de conocer lo que su Señor va a hacer, pero el amigo sí tiene la potestad de saber lo que va a hacer. Entonces Jesús dice que nosotros debemos ser amigos de Él. ¿Y qué significa ser amigo de Él? La iglesia nació en el Pentecostés. Ninguno ha nacido fuera del Pentecostés. La iglesia primitiva, la primera iglesia
del Señor nació en Pentecostés. Él dijo claramente: no se vayan de Jerusalén hasta que no sean bautizados desde lo alto por el Espíritu Santo. Ya allí recibirán poder y podrán ser mis testigos. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Así que el Espíritu Santo es el que va a anunciar en el día inesperado, conforme Jesús les dijo, que Él iba a hacer, cómo iba a ser su pronta venida. Una de las venidas que Él va a realizar a la tierra. Y les dio una parábola para que ellos tuvieran un conocimiento de lo que Él iba a hacer, para que los amigos de Él pudieran entender cómo sería su venida. Y Él les dijo en Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, parábolas que dicen que no está conforme a la voluntad de Dios. A aquellos que dicen que tienen la sana doctrina pasan por alto lo que dice aquí la parábola, porque en la parábola de las 10 vírgenes, 5 vírgenes, que son las vírgenes prudentes, van a ir al cielo con el Señor y 5 se van a quedar aquí en la tierra, y después que Jesús venga inesperadamente y se lleve la mitad de la iglesia, la otra mitad de la iglesia se queda, y ahí es cuando el hombre de pecado, aquel gobernante mundial, va a venir a pacificar todo el mundo y va a ser el gobernante mundial que va a ser el gobierno del anticristo por 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio del anticristo van a ser un gobierno de mentiras. Va a ser un gobierno que le va a hacer creer a la gente que es un gobierno conforme al corazón de Dios. Y en ese estado va a quedar la iglesia que se quede aquí en la tierra. Y les dijo así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a la esposa. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, las lámparas necesitan tener una vasija con aceite, porque a medida que el aceite se va gastando, de la vasija va pasando aceite a la lámpara para que la lámpara no se quede sin aceite para alumbrar. Nosotros somos lumbreras de este mundo, pero nosotros tenemos que constantemente estar siendo llenos de ese aceite que desciende del cielo. O sea, la iglesia nació en el Pentecostés, llenas del poder del Espíritu Santo. Tenían el bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, y tenían esa añadidura del Espíritu Santo, que es un espíritu que el Espíritu Santo ha añadido en nuestro espíritu, que viene a ser ese aceite que va en nuestra vasija. El Espíritu Santo nos da ese espíritu de revelación, el cual nos va revelando cuál sea la voluntad de Jesucristo para nuestras vidas. O sea, eso quiere decir cuando Jesús dijo: ya no llamaré más siervos, porque los siervos no conocen lo que hace su Señor, sino que los llamaré amigos, porque el amigo sabe lo que hace su Señor, su amigo. Entonces ese espíritu que nos añade el Espíritu Santo es un espíritu de sabiduría y revelación que está constantemente en nuestro corazón, revelándonos lo que está en el corazón de Jesús. Jesús dijo: yo me iré, pero le enviaré a vosotros el Espíritu Santo, y éste les hará saber todas las cosas de mí, porque toma todo lo mío y se lo hace saber a todos aquellos que conservan mi palabra. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Dice que guarda mi palabra, dice, ese será amado por mí y por mi Padre, y vendremos y haremos morada en él. El Espíritu Santo nos añade un espíritu de sabiduría, que ese espíritu de sabiduría toma lo que es de Jesús y nos hace saber a nosotros, sus amigos, lo que está en el corazón de Dios. O sea, nos va revelando la parte oculta espiritual de la palabra del Señor, o sea, la palabra Rema,
va siendo añadida a nuestros corazones y nosotros vamos adquiriendo el conocimiento de la voluntad de Jesucristo, de lo que hay en el corazón del Señor, y que el Espíritu Santo nos va añadiendo a nosotros por medio de ese espíritu de sabiduría y de revelación, para que conozcamos todo lo que Dios ha preparado para nosotros, a fin de que seamos salvos. Por eso entramos a formar parte de las vírgenes prudentes. Dice la palabra de Dios: mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Es lógico dormirse, queridos hermanos, pero siempre hay que tener aceite, o sea, debemos estar llenos del Espíritu Santo, y ese espíritu de sabiduría revelándonos a nosotros la voluntad de Jesucristo. Nosotros estamos a la vera de la venida de Jesús. En una palabra, estamos durmiendo pero despiertos, porque ese espíritu de revelación que el Espíritu Santo ha añadido dentro de nuestros corazones nos está haciendo ver cuáles sean la voluntad de Jesucristo y cómo nosotros debemos de edificar a la iglesia para la pronta venida de Jesús. Si nosotros somos siervos y no conocemos lo que va a hacer nuestro Señor, entonces en vano tratamos de edificar a la iglesia. Muchos se dicen siervos del Señor Jesucristo, pero no tienen conocimiento del corazón de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que es el conocimiento? Es el aceite en la vasija. La lámpara significa el conocimiento de la palabra de Dios, el verbo de Dios, la palabra que está escrita, más en la rema de Dios es la palabra revelada por ese espíritu de sabiduría y revelación que nos ha sido dada por el Espíritu Santo. Ese es el aceite que se va acumulando en la vasija, para que ese aceite en la vasija esté siempre añadiendo el aceite en nuestras lámparas, para que nosotros podamos ser lumbrera para aquellos que están en tiniebla y en oscuridad. Entonces todas aquellas vírgenes, dice, y a la medianoche se oyó un clamor. El clamor va a ser la voz del Espíritu Santo clamando. Dice, aquí viene el esposo. Va a ser un clamor. Va a ser un grito que el Espíritu Santo, un anuncio del Espíritu Santo que va a ser oído solamente por las vírgenes que sean bautizadas en el Espíritu Santo. Cuando se habla de virgen, se habla de santos. Se habla de virgen porque están apartadas del mundo. Pero hay, o sea, somos creyentes, bautizados con el Espíritu Santo, desposados con un solo marido. Pero debemos ser prudentes y no insensatas. Porque dice que todas las vírgenes, cuando el Espíritu Santo dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. O sea, no dice que toda la población mundial se levantó y estuvo ahí mirando, viendo qué pasaba con esa voz que se oye. Solamente las vírgenes, los que tengan el bautismo del Espíritu Santo, van a escuchar la voz del Espíritu Santo cuando Él anuncie la venida de Jesús. Cuando nosotros oramos, decimos al Señor, venga hacia nosotros tu reino. Va a venir en ese tiempo el reino a nosotros. Y las que estén, dice, preparadas, esas van a entrar a las bodas del Cordero. O sea, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Ellos querían que nosotros les prediquemos y le pongamos las manos para que ellas puedan recibir el bautismo del Espíritu Santo, para que ellas puedan recibir los dones espirituales, a fin de que ellos puedan tener ese aceite para alimentar sus lámparas. ¿Por qué? Porque eran insensatas, porque no se preocupaban, porque no hacían caso de la palabra, porque dormían, pero dormían con un sueño muy pesado. En cambio, las prudentes estaban durmiendo igual que las insensatas, pero ellas se levantaron. Dice, malas prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotros, y más bien a los que venden, y comprar para vosotros mismas. O sea,
están los que predican la palabra del Señor, lo que nosotros podemos transmitir dones espirituales hacia la iglesia, así como Pablo le dijo a la iglesia de Roma, espero ir a verlos pronto a vosotros para comunicaros de algún don espiritual, algún don que a ustedes les haga falta y dones espirituales que el Espíritu Santo ha puesto en mi vida para que yo pueda así llevarle a ustedes el conocimiento espiritual que necesitan para que ustedes estén siendo las vírgenes prudentes. Pero mientras que éstas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparados entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Cuando el reino de los cielos se haga visible aquí en la tierra, porque el Espíritu Santo va a hacer que se haga visible para la iglesia del Señor bautizada con el Espíritu Santo, allí van a poder entrar las vírgenes prudentes. Jesucristo es el reino de los cielos. Véngase a nosotros tu reino, le decimos nosotros. El reino de los cielos es Jesucristo mismo. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare pasará y entrará y hallará pasto. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Glorioso y hermoso es el nombre de Jesús. Aleluya, santo. Gloria.